situaciones tienden a repetirse. Y que cuando algo se repite muchas veces de manera similar, genera algo a lo que le llamamos patrón. ¿Vieron cuando uno dice, Pedrito tiene siempre el mismo patrón de comportamiento? Es una forma de decir, se comporta parecido cada vez que se da determinada circunstancia. Con los casos de uso pasa algo parecido. Ya sabemos que cuando la problemática tiene determinadas características, la forma de resolver esa problemática puede seguir una estructura que se puede repetir cada vez que esa problemática se da. ¿Me van entendiendo lo que digo? ¿Me van siguiendo? Entonces, uno deriva patrones. Uno dice, si siempre que pasa una situación similar a esta, lo resuelvo de esta forma, ¿para qué me voy a poner a pensar mucho? Lo sistematizo, creo un patrón de solución a esa problemática, y si la problemática es A, la solución es A', por decir algo. Hoy vamos a empezar a trabajar con eso, con algunas soluciones estandarizadas que hemos descubierto, no Marcela y yo, los informáticos en general, hemos descubierto que son soluciones que luego de dar un montón de vueltas, cualquiera que analice llega a la conclusión de que la solución era esa. Entonces se los vamos a compartir para que los aprendamos y los empecemos a usar. Porque cuando conocemos los patrones, conocemos buenas prácticas para llegar a mejores soluciones a problemas conocidos. ¿Se entiende lo que acabo de explicarles como introducción de cuál es el tema de hoy? Sí. Bien. El tema de patrones, van a ver que después van a aprender patrones, hoy van a aprender patrones de caso de uso, vamos a ir aprendiendo patrones de distintos tipos, este año, el año que viene, y van a ver que en la disciplina en general de la ingeniería hay cantidades de patrones que van a empezar a encontrar por su camino de desarrollo. Bueno, vamos. Bien. Vamos ahí a ver, digamos, lo formal, digamos, que nos plantea los autores. Ahí las definiciones y demás, Marce. Sí. Voy a abrir una ventana. Ahí. Esto para ubicarnos por dónde estábamos y en qué pasos, digamos, por dónde andábamos, ¿verdad? Recuerdan, en el modelado de casos de uso, esta fue la última actividad que habíamos hecho, la de escribir casos de uso, la clase pasada, y entonces teníamos encontrar actores y casos de uso, estructurar el modelo de casos de uso, eso nos llevaba a construir el diagrama de casos de uso y luego a describir los casos de uso. Los patrones que vamos a presentar hoy, bueno, tienen, digamos, hay patrones que nos van a ayudar o nos van a acompañar, digamos, en todas estas tareas, digamos, que hemos mencionado acá. Hay algunos patrones que se van a aplicar en este momento, cuando estamos encontrando actores y casos de uso. Hay patrones específicos para esto, que es al momento de armar las relaciones entre casos de uso, y por ende influyen al construir el diagrama de caso de uso total, y algunos patrones que se aplican al momento de describir los casos de uso. ¿Tá? Recordábamos ahí lo que vimos la clase pasada, que cada caso de uso tenía pasos, y que el conjunto de esos pasos, que podían terminar en éxito o en fracaso, eran distintos escenarios que se podían dar en el mismo caso de uso. Recordamos esto porque vamos a ir encontrando ahora en los patrones estas palabritas, ¿no? Caso de uso, conjunto de casos de uso, pasos, escenarios, relaciones.
todo eso nos vamos a ir encontrando con el tema de los patrones. Acá decíamos, bueno, un poco también parte de la introducción, ¿verdad? Sí, esta parte la avancemos rápido, Marta. Sí, porque es, digamos, para qué nos sirven un poco los patrones, que es lo que ya les comentó, digamos, la profe, y recordar. Fundamentalmente, lo que decía la profe antes, unificamos estilo con los patrones. Si cada ingeniero le pone su propia onda, al final terminamos haciendo lo mismo de diferentes formas. Con los patrones unificamos, y si unificamos el estilo, cuando miramos, ya el ojo queda entrenado y uno ya descubre los patrones y ya sabe qué solución tiene que generar en cada situación. Y de hecho muchas de estas situaciones van a ver que estos son los 4 autores que hicieron este libro, y no es tampoco que ellos fueron los que descubrieron cada una de las cosas que denuncia, ellos hicieron una recopilación de buenas prácticas, y de hecho algunas cosas nosotros ya las hemos venido viendo y haciendo, algunas ya se hacían, digamos, por costumbre, y recopilaron de proyectos exitosos, digamos, las buenas prácticas, y armaron, digamos, este libro. Es como para que le conozcamos las caras a Steve Adolph, Paul Bramley, Cockburn y Andy Pauls. De Cockburn también hay otros libros, y es Tahir Cockburn, de todos esos, es la persona más conocida. Recuerden ese nombre. Los que sabemos de software y demás, yo hasta lo sigo en las redes. Es muy influyente en los tiempos que corren en temas de ingeniería de software y agilidad. Entonces, de hecho, yo trato de escuchar las conferencias y demás de Alistair Cockburn, que es el tercero de izquierda a derecha de los que están ahí. Para que vayan, no hace falta que recuerden a todos, no sé si todos viven, pero les aviso que Cockburn vive, sigue dando que hablar en el mundo de la ingeniería de software. Y es una personalidad que van a sentir, digamos. Bien, esto es decir, cuando decimos, bueno, ¿para qué vamos a usar los patrones? Bueno, vamos a usarlos un poco también para, puede ser para darle calidad a nuestro modelado con casos de uso, o para evaluar la calidad de un modelado que nos puedan plantear. A lo mejor nos llega a nosotros, y cómo evaluamos la calidad en estas etapas tempranas de un proyecto, digamos, porque por ahí en otras épocas la calidad estaba muy relacionada con la calidad del software en el sentido del producto final, pero podemos ir trabajando con calidad desde los primeros pasos. Y entonces, aplicar ya calidad desde el momento de especificación de requerimiento es, por ejemplo, haber utilizado patrones. Entonces, vamos a tener un mismo vocabulario común, y dijimos también, si ya tenemos un modelado de casos de uso, los patrones nos pueden servir como una herramienta para medir y evaluar la calidad de ese modelado. Yendo específicamente a estos patrones, tenemos 2 categorías, ¿no? Ahí están los patrones estructurales, que es una categoría de patrones que se va a basar, ahora los vamos a ver, en el sentido de esto como cualquier catálogo de patrones, uno lo tiene que usar, aprender, internalizar, nada de estudiar de memoria. Vamos a ver la enumeración de los patrones, vamos a ver ejemplos para cada uno de ellos, y uno lo tiene que usar, es un catálogo que tiene que tener a mano. Esta categoría, que son los estructurales, básicamente se refieren a los componentes básicos de los casos de uso, las partes de un caso de uso. Y estos otros patrones, que se les llaman patrones de desarrollo, se refieren más bien a temas relacionados con el proceso de escribir y evaluar casos de uso, ¿tá? Entonces, cómo se conforma el equipo, cómo se trabaja en el desarrollo de los casos de uso. Los primeros son cómo se tiene que ver finalmente el modelo en definitiva, y los segundos son cómo cuando somos un equipo de trabajo nos ponemos de acuerdo para llevar adelante la tarea de construir un modelo. Tal cual. Así que ustedes lo podrán poner en práctica en su trabajo en equipo. No esperen tampoco nada tremendo, ya van a ver que son muy simples los patrones, y que ya los están aplicando ustedes
porque cuando les explicamos el tema ya se los hemos explicado conforme a buenas prácticas. Claro. Por eso decía, van a ver que hay varias cosas que ya las dijimos y ya las saben. Bien, dentro de esa categoría de los patrones estructurales, tenemos estas otras subcategorías que dijimos, es nada más que para organizarnos, ordenarnos y que ustedes lo ubiquen en el catálogo, ¿tá? No es para estudiar de memoria. Entonces, hay una serie de patrones que se refieren al conjunto de casos de uso en sí, algunos patrones que toman un caso de uso y nos dan algunas buenas pautas respecto de un caso de uso en particular, un conjunto de patrones que se refieren a el tema de los pasos y escenarios en un caso de uso, y un grupo de patrones específicos para el tema de las relaciones entre casos de uso. Este es el gráfico, digamos, que presentaba, bueno, en algún momento en esta página, en este momento creo que ya no está vigente, pero en algún momento le hicieron dos de los autores del libro, presentando, digamos, el conjunto, digamos, de los casos de uso, de los patrones. Los nombres están en inglés, los vamos a poner nosotros en inglés y en español, digamos, pero como ya les dijimos, esto no es cuestión de estudiarlos de memoria. Entonces, este grupo de patrones que están acá arriba se refieren al conjunto de casos de uso, estos se refieren a los casos de uso en sí, un par de patrones que nos hablan de los escenarios de casos de uso y un par de patrones que nos hablan acerca de los pasos. Entonces los vamos a ir, y estos son después los de las relaciones. Los vamos a ir viendo, ya uno acá en el material, para que ustedes se vayan ubicando la categoría, está con el colorcito al que corresponde, digamos, cada uno de los patrones. Bien, entonces acá teníamos, dentro de esta categoría que se refería al conjunto de casos de uso, el primero de los patrones es este de tener una visión clara compartida. Esto me dice que antes de arrancar, digamos, con el trabajo, uno tiene que tener y armar y preparar y que esté visible una declaración de los propósitos del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Que tengo, antes que arrancar con el modelo de casos de uso, una cosa que les va a resultar por eso bastante obvia, como decía el profe, no es algo que no estén haciendo. Es decir, arranquemos teniendo bien a mano la definición del objetivo del sistema de información. Entonces, cuando ustedes... Perdón, Max, voy a hacer una aclaración en esto. Es muy común, cuando estamos en la vida profesional, que uno se olvide de este patrón y que arranque viendo pedacitos del sistema todos sueltos. Porque nosotros les estamos enseñando que tienen que conocer el objetivo del sistema, que tienen que haber visto todos los requisitos y demás. Ahora cuando vamos a la práctica, en mi propia empresa, que a veces veo a los analistas trabajando y digo, ¿y esto en qué contexto lo estás haciendo? No, yo estoy encargado de estos 4 casos de uso y está mirando el pedazo. ¿Por qué? Porque entró la semana pasada, porque nadie le compartió la visión clara, porque si no ustedes se estarán preguntando, y es obvio que tenemos que tener una visión del sistema compartida. Es obvio si empezamos todos juntos, si el equipo se mantiene unido, pero de pronto éramos, en la vida real, laboral, éramos un equipo, 2 se fueron, entraron 2 nuevos, le dijimos, ocupate estos 3 casos de uso, y estamos rompiendo el patrón a lo mejor de tener claro el propósito. Perdón, quería hacer esta aclaración porque es parte de las cosas que me están doliendo en mi propia empresa. ¿Cuál era el propósito? Es definir el propósito del sistema, los objetivos del sistema, porque eso le va a dar marco, digamos. Si tienen un conjunto de objetivos del sistema, además todo eso va a dar el propósito. Tomarlo de esa forma, digamos. Es entender el marco general de qué estamos construyendo y demás. Insisto, les parece obvio, porque nosotros acá, cuando ejercitamos, les decimos, el sistema se trata de esto y demás. Ahora imaginen realidades como esta. Un banco tiene 100, 200 personas desarrollando un montón de sistemas. Entra un analista nuevo. ¿Qué le dicen? Sentate ahí y mirá este caso de uso.
si no le compartís un poco la visión, por lo menos del pedazo del sistema, porque todo el sistema del banco no lo van a entender, pero por lo menos la parte del sistema, la persona puede estar modelando algo que no encaja dentro de una visión general. No sé si es claro lo que les quiero mostrar. Ese propósito es entender los objetivos, los alcances, los requisitos, por lo menos de la parte que te toca cuando el sistema es inmenso, o del todo cuando el sistema es más chico. Ahí, exactamente. Entonces, tener esta visión, o sea, partimos de los objetivos, ¿no? Y todo lo que viene después, ¿no? El detalle de los requisitos y demás. Y que esté, digamos, disponible. Por eso es compartida, digamos, esté disponible para que lo puedan ver los otros. Después, es como que decir, bueno, un poco las líneas que van marcando, también marcan un poco la relación o algún orden de importancia o de relación entre los patrones. Es como que la segunda tarea sería establecer un límite entre el sistema y su entorno. Digamos, esto ya de otra manera creo que ustedes ya lo vienen arrancando o arrastrando desde SOR, que marcaban objetivos, límites, bueno, de una manera o de otra. Entonces el segundo paso sería tener un límite visible. Entonces establecer el límite entre el sistema y el entorno. Y acá nos dicen, enumerando los equipos y personas que interactúan con el sistema. De lo que nosotros ya vimos hasta ahora, del modelado de casos de uso, ¿a qué les hace acordar esto? Decir, bueno, a ver, tenemos que marcar límite, entonces tengo que pensar en equipos y personas que interactúan con mi sistema, con el sistema. ¿Qué serían esos o quiénes serían? Dentro de lo que ya vimos. Bien, ahí como dice Tadeo. ¿Quién más? Identificar actores, los actores, Juan, bien, exactamente. Es decir, esto me lleva a la actividad de identificar los actores del sistema. Entonces, por eso es decir, bueno, ustedes ya han arrancado la práctica, digamos, entonces cuando hacían por ahí, como en primer lugar, en segundo lugar, o sea, definían el objetivo y aplicábamos un patrón. Encontrábamos los actores, bueno, estaban aplicando este patrón, límite visible, o visible boundary, ¿está? Que modelando con UML lo graficamos, digamos, de esa manera. Por eso decimos, esto no es nada. Ya los están aplicando, porque nosotros ya les definan los objetivos, elijan los actores, los actores. Ahora en el tercero tienen ahí clear cast of characters, reparto claro de actores. Identifique a los actores con los cuales el sistema va a interactuar y el papel que cada uno juega. En definitiva, es describir el rol de cada uno de los actores. Nada nuevo hasta acá. Nada nuevo, y es lo que van a ir haciendo, digamos, en el práctico integrador, ¿tá? Que una vez terminado y identificado todos los actores, van a hacer como esta especie de cuadrito, digamos, ¿tá? Donde describen el rol total de los actores. Esto otro también, a ver, esto también ya lo saben, identificar transacciones de valor para el usuario, ¿no? User value transaction. Identificar los servicios de valor que el sistema le entrega a los actores para satisfacer sus propósitos. ¿Qué actividad era esa? ¿Cómo identificábamos los servicios de valor? Entregarle algo de valor al actor. ¿El objetivo? Y después de eso, hemos identificado los actores, ya el objetivo lo identificamos, del sistema, identificamos los actores y los servicios que entregan algo de valor. Los servicios del sistema que entregan valor al usuario son los... ¿Casos de uso? Eso sí, exactamente. Cuando identificábamos los casos de uso, que cubran la funcionalidad requerida, ¿no?, del sistema, estamos aplicando, digamos, este patrón, ¿verdad? Asegurándonos siempre que el caso de uso
cumpla una porción de funcionalidad que agregue valor para el actor. ¿Se acuerdan que nosotros se los describimos así? Lo que queremos evitar es crear un caso de uso para un paso básico que no sirva de mucho. Caso de uso, entrar al sistema. Ok, ¿para qué entramos? ¿Para dar un paseo? No puede existir un caso de uso que sea entrar al sistema, suponete. Tiene que haber siempre algo que es lo que el actor, está yendo a buscar al sistema, que en definitiva es lo que va a terminar en condición de éxito si lo consigue. Exactamente. Entonces, eso les remarca este patrón. Y el último, este que se llama, el último de esta subcategoría, de esta primera categoría, Ever Unfolding Story, les habla de organizar, digamos, un juego de casos de uso, un juego, esto viene un juego por set, por conjunto, ¿no? Viene la traducción de set use case. Entonces, organizar un conjunto de casos de uso como una especie de historia jerárquica que yo, si quiero ver más detalle, lo puedo desplegar o mostrar, o si no, la puedo ocultar. Y esto es lo que hacemos, todavía no lo hemos trabajado, pero es cuando, por ahí lo van a aplicar ustedes en el integrador, trabajamos ya con muchos casos de uso, mostrarlos a todos juntos, es complicado, entonces los vamos agrupando en paquetes de casos de uso. Entonces, por ejemplo, agrupamos todos los casos de uso relacionados con la venta y hacemos gestión de ventas, o todos los casos de uso relacionados con las compras, gestión de compras. Entonces, si queremos, lo mostramos así, estos grandes grupos. Esto que se ve acá es un diagrama de paquetes de los de UML. Y si queremos el detalle, vamos a el detalle de los casos de uso que están dentro de este paquete. Entonces, este patrón me dice esto también, porque como un sistema grande tiene, no sé, 200 casos de uso, 300, imagínense que mostrarlos a todos juntos, nos entramos a marear. Entonces, por ahí, también cuando vamos trabajando con los usuarios, vamos trabajando con el grupo de funcionalidad que le interesa a cada grupo de usuarios. ¿Está? Bien, ese era el de ahí, yendo al... Bueno, entonces completamos esta primera parte del cuadro. Esos patrones se refieren bien a lo primero, a la parte de identificación de los casos de uso. Ahora vamos a trabajar con un conjunto de patrones que se refieren al caso de uso, o sea, cada caso de uso tiene que cumplir con estos patrones que les vamos a comentar ahora. Exactamente, vamos por acá. A ver. Ahí está. Pasamos a los de caso de uso. Si quieren, yo explico a Marce los dos el paso a vos. La primera es completar un objetivo simple. Sí. Este es fácil. Hay que escribirle un objetivo a cada caso de uso. Ustedes lo saben, ya se los estamos enseñando. Normalmente les hacemos hacer una tablita. Escríbale un objetivo a cada caso de uso. Segundo patrón. No me voy a detener porque no tiene mucha más explicación. No. El segundo es muy fácil. Nómbrelo con una frase verbal. O sea, no pongas cualquier cosa en el caso de uso. No pongas ventas. A veces algo... y a ustedes les parecerá obvio lo que decimos porque nosotros ya se lo enseñamos con buenas prácticas en bebidas. Cuando todo esto arrancaba, cada uno hacía su propia historia y algunos, en vez de poner, no sé, registrar la venta, ponían ventas. Y otros ponían registrar la venta. Y otros ponían registrar la compra. Y estábamos hablando del mismo caso de uso, porque si lo miro desde adentro del sistema estamos registrando una venta, pero si lo miro desde el actor estamos registrando la compra, porque el actor compra, el sistema vende. Entonces, tener un acuerdo en el equipo y con una frase verbal, y cuando decimos frase verbal, verbo en infinitivo o verbo activo y cláusula objeto. Por ejemplo, acá, registrar baja de tipo de vehículo. Ya les enseñamos a nombrarlos así, ese patrón ya lo están cumpliendo. Escenario más fragmentos, si quieres más explico esto y te dejo que sigas con el resto.
Escriba la línea de historia de éxito como un escenario simple sin consideraciones de los posibles fracasos. ¿Se acuerdan que les dijimos? Si yo vengo acá a comprar, ¿cuál es la historia de éxito? Compré. Entonces, sin las alternativas que me llevan a fracasos, siempre tiene que haber un escenario simple y después todas las alternativas, cuando dice fragmentos de la historia, está planteando todas las alternativas, plantearlas de alguna forma que no ensucien el hilo conductor de la historia. Esa forma nosotros la hemos encontrado proponiéndoles la plantilla. Entonces ustedes hoy llenan la plantilla y dicen, pero si esto es fácil. Eso es fácil porque los profes antes nos pusimos de acuerdo y dijimos, si usamos esta plantilla, cumplimos con todos los patrones. Y se acuerdan que les dijimos, la plantilla no es un estándar de mercado, es una propuesta que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que si les enseñamos a hacerlo de esa forma, cumplen el patrón. Tal cual. Ahí están, bueno, ahí estaban las alternativas, como dije. Bien. El otro patrón dentro de esto es alternativas exhaustivas. Esto es, dijimos en el paso anterior, primero capturamos el escenario curso normal y luego las alternativas. Nos tenemos que asegurar que hemos considerado todas las alternativas posibles, ¿tá? Es decir, está relacionado con lo mismo. Uno escribe la historia de éxito, ¿tá? El caso normal, y tenemos que interrogarnos para que no se nos escape nada. Entonces, ante cada paso del escenario normal, uno debe interrogarse si es posible que haya una alternativa a ese paso. Darle una chequeada. Por ahí no intentar hacerlo como de memoria, entonces darle una repasada final, porque aquella alternativa que pueda dar, si no ha sido detectada, no lo detectamos acá, no lo especificamos como requerimiento, no va a ser desarrollada, y entonces el sistema no, si se presenta esa situación, no va a dar respuesta. Entonces, mientras lo decía, estaba tratando de pensar algún caso. Me acabo de acordar de un caso real de alternativas exhaustivas. Me tocó estar en el equipo de especificación de software que hizo en su momento todo el sistema de tránsito, el software para el sistema de tránsito que hoy funciona en la provincia y a nivel nacional después, porque se contrató a la UTN en su momento, y yo lideré el equipo de especificación. Cuando decimos el sistema de tránsito, estamos diciendo el sistema que puso en funcionamiento todo lo que es carnet por puntos. Los que tienen carnet de conducir saben que ahora tenemos puntos. Antes no, te daban el carnet y ya está. Listo. Bueno, cuando tuvimos que implementar todo el sistema de carnet por puntos, tuvimos que leer toda la legislación. Cuando leímos la legislación, recuerdo que encontramos la siguiente situación. Estaba totalmente legislado, perdón, me comí un caramelo, tengo algo en las cuerdas vocales. Cada carnet se iba a entregar con 20 puntos. Y había una normativa súper detallada de todos los puntos que te correspondía que descontemos ante cada infracción. Y había un análisis de las posibles combinatorias que le daban, no me sale la palabra, como un castigo adicional, digamos, porque una cosa es pasar el semáforo en rojo, otra cosa es pasar el semáforo como gravámenes, tienen gravámenes, o sea, si pasás el semáforo en rojo y encima no tenías puesto el cinturón, peor todavía. Si pasaste el cinturón en rojo, el semáforo rojo, no tenías puesto el cinturón y encima estabas con alcohol en sangre, peor aún. Bueno, hacer el análisis de eso fue apasionante, porque todo estaba escrito en prosa. Ustedes imaginen leer un gran documento todo escrito en prosa donde explica todas las combinatorias posibles. Nos pusimos todo el equipo, éramos 6 personas, armamos una sala, trajimos pizarrones. ¿Por qué digo trajimos? Porque no nos alcanzaba el pizarrón que estaba en la sala, pusimos más pizarrones para armar tablas, hicimos como una gran matriz donde combinábamos todo con todo.
No sé si me van siguiendo lo que les quiero mostrar. Sí. Para decidir cuántos puntos descontaba cada situación. Primera cosa que descubrimos, y con esos pizarrones llamamos a la universidad al director de tránsito, mientras le decíamos, miren de todas las cosas que nos teníamos que preocupar, mientras le decíamos a la gente que limpiaba, que no se le ocurriese borrar ese pizarrón, para mostrarle que había intersecciones donde no nos quedaba claro qué acción tomar. O sea, me quedaba claro que si pasó el semáforo en rojo y no tenía puesto el cinturón, pasa A. Pero, por ejemplo, pasó el semáforo en rojo y tenía alcohol en sangre, no estaba dicho. No estoy diciendo que ese es el caso, estoy dando un ejemplo, yo no me acuerdo cuál era el caso. Analizamos todo el mapa y dijimos, en este caso, en este caso y en este caso, no hay nada dicho. Me acuerdo que el señor se dio vuelta y me dijo, ¿y usted qué opina, ingeniera? Y yo opino que ustedes tienen que volver a revisar la legislación. Tenían que legislar de nuevo y resolverme todos los casos, y eso lo descubrimos los analistas, y los mandamos a completar la legislación porque no estaba claro. Y ni hablar, que en un momento de una reunión, estábamos hablando y decíamos, bueno, está perfecta la legislación, ya está completa, más ahora, dígame usted, si a la persona le quedan en el carnet 3 puntos y comete una falta de 5 puntos, ¿qué le pongo? ¿0 o -2? -2 y tiene que devolver. ¿Cómo hacemos si le llego a poner -2? Y ahí entramos en todo un debate, si era justo o no era justo, porque si no, no era justo que al que le quedaba un punto, una infracción de 5 le costara un punto. Pero si le ponemos 4, ¿cómo devuelvo? Hubo todo un debate ahí. No quiero llevarlos a ese punto, pero les estoy mostrando un caso real donde no se cumplía alternativas exhaustivas. No habían sido resueltas todas las alternativas. La vida tiene muchos de esos casos. El analista no puede dejar esos vacíos. Porque si yo con mi equipo de análisis dejaba esos vacíos, los desarrolladores hubieran puesto cualquier cosa y así hubiéramos salido con el sistema. No sé si se entiende el ejemplo, si les sirve. Bueno, voy a asumir que se entendió, que les encantó el ejemplo, sigamos más. Sí, pero se entendió. No, está bárbaro. Y el énfasis de lo importante que es. Más allá de los 3 que quedaron con cámara, 4 que quedaron con cámara, ¿cuántos están acá? 9 es la consigna. Nadie. Más. A ver. Estamos acá. Bueno. Para mí escuchan eso y ahí vuelven. Vos sabés que escuchan el número. Sí. Esto es, Emiliano, ¿sabés qué vamos a hacer? La clase va a continuar y cada tanto en medio del discurso yo voy a tirar un numerito y los que están presentes lo van a tener que anotar. Pero lo voy a tirar así como el descuido, mientras estoy hablando digo 3 y sigo hablando, a ver qué pasa. Por ejemplo, ahora no pasó nada, nadie se dio cuenta que yo había dicho 3, seguía hablando y estoy esperando que alguien escriba 3 para que me demuestre que me está escuchando. O por lo menos que tienen la astucia para entender lo que les estoy diciendo. Chicos, les estoy hablando escéptico. Ahí está. No me da la cabeza, como Juan, si no te da la cabeza esto, ¿qué clase de ingeniero vamos a hacer? Vamos, chicos. Marcela, continúa vos con lo que sí, 8. ¿Qué pasó? Bueno, bien, ahí está, terminaron. Bárbaro. Este patrón que se llama adornos nos dice que... Definitivamente, pará, definitivamente tenemos un serio problema. Tenemos un serio problema de escucha. ¿Sabían que una de las condiciones fundamentales para un buen analista de software es que sepan escuchar? Le acabo de decir, siga usted, Marcela, 8. Y no pasó nada. Por Dios. No se presta atención. Por Dios. Vayan ensayando, prestar atención. Vamos. Muy en delay ahí. Muy bien. Este nos dice que creemos campos adicionales en la plantilla de caso de uso
digamos, fuera del texto del escenario, para no, digamos, complicar el escenario del caso de uso, entonces para todas las situaciones creemos campos aparte para la información que es útil. Por eso decíamos, por ejemplo, tenemos la parte de arriba, con el objetivo, con las precondiciones, abajo tenemos las postcondiciones, tenemos las observaciones, entonces si hay que hacer un detalle de cómo se hace un cálculo, bueno, no compliquemos acá la parte central, digamos, del caso de uso, porque es como que se considera que la escritura del caso de uso es esto, digamos, lo del curso normal y lo del curso alternativo, y esto tiene que ser lo más limpio posible. Entonces, observaciones acá abajo, en forma de adorno, por ejemplo, una forma de hacer un cálculo, o acá arriba, todo lo que ustedes quieran. Y respecto a eso, también este formato de plantilla, como dice la profe, es un formato que armamos nosotros, cada equipo antes de arrancar un proyecto decide. Entonces, si quieren poner, qué sé yo, algún campo más, dentro de qué paquete está este caso de uso, qué sé yo, a quién está asignado, lo que sea, se escribe por fuera de lo que es el curso normal y alternativo. Agréguenle los adornos que quieran. A eso se refiere, pero mantengamos lo más limpio posible. Bien, es hora de dormir a las 7, este horario, ¿qué pasó? Bien. Y algunos otros. Preciso y legible, digamos. Fíjense que es un enunciado, pero no es fácil, porque tiene que ser. Que sea legible quiere decir que sea claro para que los clientes lo puedan leer y lo puedan evaluar. Pero no tiene que ser tan simple o elemental que no sea lo suficientemente preciso para los desarrolladores, que tienen que tomar esta descripción de caso de uso y continuar, digamos, con el desarrollo de la misma. Entonces, los casos de uso van a tener estas dos audiencias. Entonces hay que encontrar un punto medio, que bueno, no siempre, digamos, es tan fácil. Un punto medio de no mezclar cuestiones técnicas o complicadas, de modo que los clientes lo puedan ver, pero no dejar, digamos, cosas, digamos, sin definir. ¿tá? Entonces, por ejemplo, la clase pasada decíamos, bueno, cuando van a escribir, en el caso de uso, digan qué datos estamos mostrando, porque eso lo va a necesitar el prototipador de interfaz. Bueno, expliquemos cómo se hace un cálculo, pero no acá en el texto, sino en la observación, bueno, que tenga toda la información necesaria. Lo aplicamos ahí, entonces todo esto lo aplicamos para, o sea, el momento de hacer la descripción de casos de uso. Pasamos a esta otra categoría, que era la categoría de escenarios. Entonces, recuerden que ya habíamos hablado, que los casos de uso tenían los escenarios de éxito, los escenarios de fracaso, y esto es lo que hablamos la clase pasada, que cuando enunciamos una condición, esta sea detectable desde el punto de vista del sistema, ¿no? Y perceptible. Entonces, decimos, como habíamos visto en la clase pasada, el sistema verifica si existe un contribuyente o un cliente registrado con ese número de documento y no existe. Y el sistema va a tener manera de verificar eso, porque va a ir a buscar todos los objetos contribuyente o cliente registrados y va a verificar si hay alguno con ese número de documento o no. Entonces, cuando enunciemos las condiciones, tienen que estar enunciadas de manera en que el sistema después la pueda detectar. Por ejemplo, para que quede bien claro, el sistema verifica si existe un contribuyente registrado con ese número de documento, que no es lo mismo que decir, el sistema verifica que la persona sea contribuyente. Si yo pusiese, el sistema verifica que ¿qué me ponen 5 acá? ¿Quién dijo 5? Ah, los quería agarrar, pensé. Quería poner, ahí uno cayó. Y ahí cayó uno que puso el 5. Mirá, que ahora todos ponen, que ahora lo estoy diciendo, claro.
Ah, claro. Vieron que íbamos a jugar, terminamos jugando, chicos. Está bueno. Bueno, Bien, Emiliano. estén atentos, vamos a guardar una Inteligente para ver. jugada. De una forma u otra terminamos jugando, chicos. A ver, volvemos hasta... Cállate la profe. El sistema verifica que existe un contribuyente registrado con ese número de documento. Si yo le digo eso a un programador, el programador sabe que lo que tiene que buscar es que haya un registro que tenga ese número de documento. Pero si yo le digo, el sistema verifica que la persona es contribuyente, el programador dice, ¿y qué significa que sea contribuyente? Claro. ¿Que pagó impuestos? ¿Que se registró? ¿Que tiene una casa? O sea, esa no es una condición detectable. ¿Está claro lo que acabamos de explicar? Es importantísimo lo que estamos diciendo, chicos. Sí. Sí. 6. Vamos, sigamos. Muy importante, o sea, por eso, ténganlo a mano todo este material. Ahí va. Sí. Muy bien, Rodrigo. Un espectáculo, Rodrigo. Bueno, ahí les quedan marcados otros ejemplos, así que aprovechen estos. Y el otro patrón dentro de la categoría de escenarios era esto de tener más o menos los escenarios, decía, con la misma cantidad de pasos nivelados. Bueno, ¿esto a qué se refiere? A que los casos de usos y los escenarios estén más o menos en un mismo nivel de abstracción. Por ahí, si nos repartimos el trabajo de escribir los casos de uso, pongámonos un poco de acuerdo también en el nivel de detalle, en el nivel de abstracción que vamos a usar, para que por ahí no haya un caso de uso o veamos qué está pasando, porque un caso de uso tiene 40 pasos y otro caso de uso tiene menos, o sea, veamos si realmente eso responde a que es un caso de uso más complejo o no, ver qué pasó, a lo mejor ahí nos convendría separar, hacer alguna extensión o inclusión, es decir, asegurémonos que estamos todos trabajando en el mismo nivel de abstracción y que más o menos se mantienen nivelados los pasos en los escenarios. A eso se refiere. Bien. La otra categoría referida a los pasos también. Estos son consejos respecto de los pasos en los casos de uso. Entonces, este patrón que me dice actor intenta cumplir, digamos, un poco la traducción, digamos, del nombre del patrón, pero ¿a qué se refiere? Que cada paso tiene que mostrar, ¿no? Como ya dijimos la clase pasada, cada paso tiene que mostrar qué actor ejecuta la acción y qué logrará el actor. Entonces, con este patrón cumplíamos, ¿ven? Cada vez que nosotros, recuerden que hablábamos la clase pasada, cada paso tiene que indicar, o sea, separar las acciones del actor de las del sistema y que quede claro quién es el actor que ejecuta un paso. ¿Tá? Por ahí recuerden que si bien son menos los casos, pero puede haber un caso de uso en que intervenga también un actor secundario, entonces no pongamos nada más el actor, que quede claro cuál es el actor y cuál es la acción que hace. Entonces ven, como dijimos, son todas cosas que nosotros ya venimos haciendo. Este otro patrón que se llama progresar hacia adelante es que si por ahí no hay una serie de pasos que no representan un avance significativo, son acciones muy elementales, las podemos juntar en un mismo paso, ¿tá? Entonces, o eliminar o unir pasos que realmente no hagan avanzar al actor hacia la meta y a su vez nos alargan mucho el escenario. Entonces, por ejemplo, recuerdan acá que decíamos la clase pasada, si tenemos que ingresar una serie de datos del contribuyente, uno a continuación del otro, lo podemos poner en un mismo paso. El encargado de cuenta ingresa los siguientes datos: apellido, nombre, teléfono, calle, número, barrio. Es decir, lo que me está diciendo este patrón son una serie de datos, ¿no? Se hacen todos en el mismo momento, uno a continuación, lo puedo poner en un paso. No hagamos un paso por cada dato, porque imagínense que acá ya
tendríamos 6 pasos en los cuales realmente, o sea, si ponemos el SC ingresa el apellido, otro paso, el actor ingresa el nombre, ingresa el teléfono, tenemos 6, 7 pasos en los cuales no hubo un avance significativo en el caso de uso. A eso se refiere. O sea que ven cosas que hemos venido ya trabajando. ¿tá? Otro muy importante es el de tecnología neutral. Recordemos que estamos ubicados en el análisis, en la especificación de requerimientos, en una etapa del sistema donde estamos definiendo el qué, si recordábamos los pasos allá cuando vimos los pasos en el proceso de desarrollo del software. Entonces todavía no hemos decidido la tecnología con la que vamos a llevar a cabo, digamos, y desarrollar este sistema. La tecnología la vamos a elegir allá por diseño, digamos. Entonces, mantengamos cada paso de manera neutral. Entonces, eso lo visualizamos, por ejemplo, cuando decimos, el sistema solicita se seleccione la provincia. Ya sabemos que ahí va a haber algún elemento visual de selección, pero no decimos de entrada que es un combo, que es una lista, que es una grilla, es decir, decimos, acá vamos a necesitar que después el prototipador de interfaz piense algún elemento visual de selección de datos, pero no estoy comprometiendo ya una determinada forma. Lo mismo acá. El sistema solicita, se confirme la registración del cliente. No digo, y acá digo, acá también, el SC confirma, no digo, el SC presiona el botón aceptar. Porque no sé después si esto va a ser con un botón, con una pregunta o cómo. Entonces, nada que ya me induzca una determinada forma de implementación. Acá cuando decimos el sistema registra, no digo graba en la base de datos, nada de eso, ¿tá? Mantenemos lenguaje neutral. Cuando vamos a hablar de algún reporte, en general vamos a decir, se emite el reporte, y no decimos se imprime, se muestra por pantalla, nada de eso, lo dejamos genérico. ¿Se entiende? Sí, esperen que ahí no puede pasar. Bien, ahí está. Y acá también, emite el reporte, a eso es lo que nos referíamos. Muy bien. Terminamos todo ese primer grupo, vamos al de las relaciones. Este de las relaciones también lo vamos a pasar rápido porque se coincide con las relaciones entre casos de uso que nosotros ya vimos. No, pará. Saca de pantalla eso. ¿Descomparto? No, volvete para atrás. Ah, perdón. Un paso para atrás. Ahí, que no se vea. Ah. Si decimos inclusión, ¿de qué estamos hablando? A ver quién me cuenta qué es una inclusión. Que algo contiene una cosa. Esa es una definición de semántica. Cuando el otro caso de uso se activa sí o sí, siempre que se usa el primer caso de uso. El caso de uso, ¿cómo se le llama el primero? ¿Principal sería? No, Base. no sé. Base. Está ahí. Bien. Bien, ¿y cuándo hay una extensión? Cuando a veces se Es puede ocasional. activar un caso de uso en base a otro caso de uso base. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora está habilitada la profe para mostrar y explicar los patrones que siguen. Excelente. Y la otra relación, que no es ni la inclusión ni la extensión, la otra relación posible entre casos de uso. Bien, ahí lo dijo Kevin. Está bien. La generalización o herencia. Muy bien. Ahí vamos. Bien. Ahí está. Bueno, entonces ahí están. Tenemos eso, patrones relacionados al tema de las relaciones. Uno que es comportamiento común subordinado, que se refiere a esto.
Los cursos de acción que son compartidos por más de un caso de uso los extraigo y los ubico en otro caso de uso al que llamo por inclusión. Entonces, este primero de los patrones de relaciones hace alusión a la inclusión. Entonces, es como decir, si no lo encontraron siguiendo las pautas que habíamos visto del modelado de casos de uso, pueden encontrarlo siguiendo la pauta de los patrones. ¿Tá? Esa es la idea, pero por alguno de los dos caminos llegan a esto. Estos otros, interrupciones como extensiones, ¿tá? Donde en alguna parte se interrumpe el curso normal y tengo un comportamiento ahí complejo, lo separo como una extensión, o de esta manera también, como decíamos, teníamos alguna alternativa compleja, ya se me está haciendo muy largo el caso de uso, o la partecita esa de alternativas en la plantilla se hace muy compleja, entonces muevo esa parte a otro caso de uso, ¿tá? Por extensión. Esto, si uno las extensiones no las detectó de entrada, porque a veces con la práctica ustedes la van detectando de entrada, si no, puede ser que al hacer la descripción del caso de uso detecten estas situaciones. Y la última era a la otra relación que mencionaron, digamos, ustedes. Esta se llama abstracción capturada. Entonces, en este caso, es cuando hacemos la herencia, consideramos un caso de uso abstracto, generalizado, o caso de uso padre, donde definimos los pasos generales comunes a cualquiera de los hijos, y después vamos a tener casos de uso hijo que especializan el comportamiento del caso de uso padre. Si nosotros seguimos la pauta de los pasos que veníamos haciendo, que son los que indican el proceso unificado de desarrollo y UML, llegan a esto. Y si no están así siguiendo esas pautas y están aplicando patrones, también van a llegar a este camino. Eso es lo que queríamos mostrar. Bien, ahí, digamos, terminó el grupo, digamos, el primer grupo de patrones de casos de uso, ¿tá? Lo que le llamábamos patrones estructurales de casos de uso, que se abocan a encontrar el conjunto de casos de uso, patrones para los casos de uso en particular, patrones para los escenarios, los pasos y las relaciones, ¿tá? Eso se enfoca mucho en lo que es el diagrama de casos de uso y el armado de la plantilla de casos de uso. Estos que vienen ahora los tendremos que explicar medio rápido, Marce, por un tema de tiempos, pero son muy simples, pero no les pueden resultar mínimamente novedosos, porque todo lo anterior ustedes ya lo están aplicando porque les hemos enseñado a hacer modelos de casos de uso bien hechos. Entonces, como los están haciendo bien, ya están aplicando los patrones. Estos son interesantes para cuando trabajamos en equipo. Entonces, acá tenemos sobre el equipo, sobre el proceso y sobre la revisión de cómo hacemos el trabajo. Fíjense que, a ver, ahí tenemos 3 patrones sobre cómo organizar el equipo. El proceso. 6 patrones respecto de cómo llevar adelante el trabajo del equipo. Los hacemos rápidamente. Fíjense. ¿Quién dijo 3? Nadie dijo 3. Ah, tenemos 3, sí, dijiste 3. ¡Ah, la pucha! Que estaban atentos. ¡Están afilados! Muy bien. Me hacen caer a mí, como dijeron ahí. Small Writing Team, equipo de escritura pequeño, busquemos reducir el número de personas que trabajan en el refinamiento del producto a solo 2 o 3. Porque sí. Dale, Marcia. Esto se refiere a los que van a trabajar en la descripción detallada de los casos de uso. Si son muchas personas, vamos a perder mucho tiempo poniéndonos de acuerdo en las pautas, en la estandarización y demás. Entonces, perdón, a lo mejor a ustedes les parece obvio lo que estamos diciendo con el profe, pero imagínense en grandes proyectos. En el proyecto de tránsito que hicimos en su momento, yo llegué a tener 17 analistas. No puedo poner a los 17 analistas, 17, todos juntos a trabajar en la misma parte del sistema. Entonces,
algunos trabajan en detalle los casos de uso y otros participan en lo que es la revisión, que es lo que vamos a ver en otro de los patrones. Este se refiere a audiencia participativa, a que en el grupo, porque acá no solo se van a escribir los casos de uso, también se van a revisar. Entonces que también estén involucrados parte de los usuarios, o sea, puede estar parte del usuario y parte del equipo de desarrollo. Así, nos aseguramos después que esto está claro y legible para los usuarios y suficientemente preciso para los desarrolladores. Y asegurarnos que ese equipo que va a trabajar con los casos de uso esté balanceado respecto a justamente los distintos involucrados. Entonces que haya parte de la gente de desarrollo, parte de la gente de usuario y de distintos roles de usuarios, digamos. Perfecto. Bien. Fíjense que esto ya es tendencia. Esto lo plantearon hace muchos años haciendo los patrones. Hoy es tendencia en las empresas de software lo siguiente. Hemos llegado hasta acá trabajando con la separación de los distintos perfiles. Por un lado está el analista, cuando el analista termina se lo pasa al desarrollador, cuando termina se lo pasa al que hace testing. Hoy en día estamos trabajando en modelos de células de trabajo donde los equipos están integrados por desarrollador, analista, tester, todos juntos trabajando lo más integrado posible. A eso se le llama también desarrollar perfiles T. Fíjense, ¿qué significa desarrollar un perfil T? Imaginen una T, ¿no? Si como personas tuvieran que dibujar una T, se pararían con los brazos abiertos, y entonces la parte vertical define la especialización de la persona en los dos brazos. De algún modo lo que están diciendo es también tenés que desarrollar otras capacidades para las disciplinas adyacentes con las que trabajas. Si soy desarrollador, tengo que poder saber de análisis y de testing. ¿Para qué? Para que cuando armemos los equipos estén balanceados y puedan trabajar de una manera más integral. No me siento como desarrolladora a esperar que estos locos de analistas me pasen todas las cosas hechas y encima quejarme porque lo hicieron mal o lo hicieron bien o lo que fuese. Además de la soft skill, muy bien Raciel que está agregando ahí, entendiendo también que ni hablar que necesitamos desarrollar muchas habilidades comportamentales y habilidades que se les suele llamar habilidades blandas. Perfecto. Bien. Este grupito de patrones se refieren ahora al proceso, será el proceso de escritura y de los casos de uso. Entonces, este nos dice respirar antes de profundizar. Entonces, esto quiere decir, primero puedo desarrollar una vista general del caso de uso y después ir agregando detalles, ¿está? Para no perderme en eso. Por ahí si tenemos casos de uso que son complejos, primero puedo desarrollar como lo que le llamamos plantilla de trazo grueso, donde hago una descripción general de qué va a ser ese caso de uso, y después paso a la plantilla, digamos, que le llamamos de trazo fino y que es la que nosotros manejamos, ¿verdad? Entonces, esto de ir un poco de lo general a lo particular, no nos enredemos de entrada. Si algo es complejo, primero la vista general y luego la vista detallada. Esto de ir haciendo un desarrollo en espiral, que bueno, ya se traslada de lo que es el proceso de desarrollo, que hoy, digamos, se trabaja mucho en procesos iterativos, evolutivos. Entonces también la recomendación es ir desarrollando los casos de uso de manera iterativa. Con cada iteración vamos incrementando, ya sea el número de casos de uso, la precisión, o decir, en esta iteración voy a trabajar con estos casos de uso con los escenarios de curso normal. En la próxima iteración agrego las alternativas. Acorde también a la forma del proceso de desarrollo. Esto de formas múltiples es lo que ya veníamos anticipando, que el formato por ejemplo que es el que estamos usando y que lo hemos consensuado en la cátedra, es una propuesta de la cátedra, no hay una forma estándar, antes teníamos otra, hacíamos otra forma, en vez de poner, nosotros estamos trabajando con los cursos alternativos acá primero, el curso normal acá, y las alternativas abajo.
esta es otra forma, donde toma el curso normal acá y la alternativa al lado. Bueno, en definitiva, cada grupo o equipo de proyecto, antes de arrancar este trabajo, se pone de acuerdo en cuál es el formato de plantilla que quiere usar, los adornos, los campos que quiere poner, porque dijimos también eso se puede personalizar. Pero para un proyecto tiene que ser una, ¿tá? Entonces múltiples formas puede haber, pero se ponen de acuerdo en un formato. Ahí. Esto de la revisión en 2 capas, lo que mencionábamos hace un rato, recuerdan, el equipo de escritura pequeño, y después el resto de los analistas pueden participar de la revisión. Revisión en 2 capas, hago primero, es decir, un grupo escribe y después otra parte del grupo va a revisar para ver si es claro, si es entendible, bueno, por esto de control. Entonces hacemos una primera revisión con un grupo interno más bien pequeño, se corrige la descripción del caso de uso y después se hace una revisión por todo el grupo que forma parte del team, del equipo, balanceado y demás que armamos en función de los primeros patrones. Entonces, ese es el grupo que va a revisar esa descripción de casos de uso. Me encanta ese, yo quiero explicar ese. Dale, dale. Ese está bueno. ¿Qué nos pasa? Cuando somos excesivamente perfeccionistas, leemos la plantilla y decimos, se lo puede mejorar acá, se lo puede mejorar allá. En algún momento hay que entender que es tiempo de parar. Cuando está suficientemente claro, suficientemente bueno por ahora, es la frase que se usa, suficientemente bueno por ahora. ¿Qué significa? Nos permite lograr el objetivo, no volverse extremadamente perfeccionista, agregándole detalles que nos suman en este proceso de ir hacia adelante y avanzar en el desarrollo, ¿no? Y el 5 va muy de la mano con el 6, tal cual. licencia de escritor. Va a ser imposible que todos en el equipo tengamos el mismo estilo de escritura. 5 y 6. De hecho, es imposible para las profesoras de práctico poder lograr que todos ustedes escriban de la misma forma. Les sugieren, les proponen, y cada uno va teniendo un estilo. Entonces, a veces uno lo que hace es reclamar licencia de escritor. ¿Qué significa? Bueno, me salió así, digamos. Mientras sea claro, respete los patrones, deje conforme a toda la audiencia y sea suficientemente bueno por ahora para desarrollar, tiempo de parar y licencia de escritor nos hacen detenernos y no caer en exceso de detalle. Supónganse, alguno escribirá la postcondición como se registró el cliente con sus datos personales y domicilio. Y otro le escribirá cliente registrado con datos personales y domicilio. Entonces, es una leve diferencia que nos afecta, y entonces ahí es donde decimos, bueno, estilo de escritor, ya está, listo. Está suficientemente bien. Ahí han estado atentos y escribieron 5 y 6. Los vi cuando lo escribieron, y hay algunos que se sienten promocionados porque pusieron cámara, me parece perfecto. Muy buena capacidad de abstracción. Vamos a los últimos, bien, chicos. Son los últimos 3, que son las últimas 3 revisiones que Tienen hacemos. unos nombres hermosos: redistribuir la salud, mezclar gotitas y limpiar la casa. Me encantan estos 3. Están buenos. Bien. Ahí tenemos, redistribuir la salud. Bueno, si después de todo lo que hicimos, de todos modos quedó, digamos, algún pasaje largo, difícil de manejar o complicado, lo movemos a otro caso de uso, ¿tá? Más allá de todo lo que ya vinimos trabajando en mejorar los casos de uso, si quedó algo, lo mueven a otro caso de uso y lo relacionan con extensión, inclusión o como corresponde. Lo de mezclar gotitas viene al caso de esto. Si ustedes descubren que los casos de uso, algunos casos de uso, son como muy diminutos, son pequeños, digamos, tienen objetivos emparentados, entonces supónganse
recuerdan que hablamos por ahí la clase pasada, teníamos una clase provincia, la clase provincia tiene como muy poco atributo, qué sé yo, el nombre y la referencia de las localidades. Por ahí tener 4 casos de uso para registrar nueva provincia, modificar provincia, consultar provincia, eliminar provincia, bueno, a lo mejor nos incrementa innecesariamente la cantidad de casos de uso y son re pequeñitos. ¿Qué decimos diminuto? Intenten escribirlo, cuántas líneas de descripción tiene. Entonces podemos unir en alguno con un nombre genérico que sea actualizar provincia. ¿Tá? A eso se refiere mezclar gotitas. Guarda que tienen que ser casos de uso, si es que los voy a juntar con objetivos emparentados, ¿está? No es cuestión de unir perros con gatos, digamos cualquier cosa, meter en una bolsa. No voy a hacer un caso de uso de actualizar parámetros y ahí meto el tipo de moneda, el tipo de IVA, las localidades. No. ¿Tá? Entonces, que siga respetando el concepto de casos de uso. ¿Tá? Pero puedo tener eso para tener, digamos, no tener casos de uso tan así pequeñitos. Y limpiar la cara. Así como cuando quedan casos de uso muy atómicos, puedo reunirlos, también puedo descubrir que cuando terminé, me quedaron casos de uso que no agregaban valor. ¿Por qué podría ser que no agregaban valor al sistema? A veces puede ser, como dice la parte final de la frase, que los habíamos puesto. Después creamos otro caso de uso que lo abarca y no sacamos el original. Claro. Ya hemos hecho uno muy chiquito, creamos otro caso de uso, este otro caso de uso abarca también al más pequeño y no saqué el más pequeño. O porque son secundarios o de complemento. Sí, pero si son necesarios para completar una acción, agregan valor de alguna forma u otra. Porque fíjense que clean house es limpiar, sacar. Es aquello que no le sirve al sistema. Si no le sirve al sistema, lo vamos a sacar. Entonces tenemos que buscar, esta nos va a invitar a que busquemos la consistencia que hay entre el diagrama, la lista de casos de uso, las descripciones, las relaciones, todo el sistema tiene que ser coherente. Otra vez, en sistemas pequeños es poco probable que dejemos sueltos algunos casos de uso que no agreguen valor, en sistemas grandes es sumamente normal. Esto es como lo ven en su herramienta Case, entonces revisar todo, ¿tá? Que no haya quedado, digamos, ahí alguna cosa que no corresponde y después la documentación va a estar mal. Bueno, y estos son bibliografía. todo. Terminamos un poquito el tema. Empiecen a usar los patrones, sepan que no es nada complejo, pero los tenemos que conocer, los tenemos que poder explicar, los vamos a tomar cuando tomemos exámenes y parciales. ¿Estamos, gente? De acá más a trabajar mucho en los prácticos con todo lo que hemos visto de casos de uso. Mucha práctica, porque estamos formando esa cabeza de analista que necesitamos. Este material ya está subido a todos los cursos. Repásenlo, ven que cada uno tenía su ejemplo y ténganlo a mano, sobre todo, es tenerlo a mano y usar el catálogo de patrones. La plantilla. Sí, está subida en la unidad 6. Está el ejemplo que vimos de la clase pasada y un Word que es la plantilla sola con algunas cosas como para que ustedes tengan de base. Está en todos los cursos, así que búsquenla, y este material también. Así que... Bueno, chicos. Muy bien. Vamos acá. Tienen Claro. todo lo necesario para hacer preciosos casos de uso en el práctico. Nos vemos. Chaucito. Nos vemos. Chao, profe. Profe. Chao.